Estamos haciendo una gran autopista, Jesús, pero estamos viendo, hermano, que el enemigo se infiltró en nuestra iglesia con la masonería, con el marxismo, y que hay un falso profeta que puede ser un obispo, un cardenal, que está peleando por llegar a ser papa, ya que la masonería lo que quiere es destruir a la iglesia, destronar a Dios, sacarlo de sus estructuras. Lo que le impide al marxismo y a la masonería es la iglesia, es Jesús, es Dios. Ellos quieren tener carta abierta. Y estamos viendo cómo es que se infiltró en la iglesia. El día de hoy yo quiero que revisemos hoy algo que escribió uno de los investigadores del caso de Albino Luciani, un autor llamado Jesús López Sáenz. Y mira cómo dice él qué sucedió a Juan Pablo I. Mira cómo lo dice. Juan Pablo I no murió de forma natural. Este mensaje, completado a su vez por datos posteriores, lo hemos recibido no por casualidad. El 29 de diciembre de 1984, fiesta en que se celebra Santo Tomás Becket, aquel cura entrometido con quien Juan Pablo I es comparado, creo que fue un regalo de ambos y que en cierto sentido, en todo este asunto, el arcángel Miguel alterca con el diablo, disputándose el cuerpo de Juan Pablo I, que precisamente murió un 29 de septiembre, fiesta de San Miguel, arcángel. De ningún modo podemos enterrar su testimonio. Al contrario, hemos de proclamar gozosamente ante el mundo que sigue habiendo enviados capaces de lanzar a los poderes del mal el frontal desafío. ¿Quién como Dios? Capaces de actuar en nombre de Dios hasta el último respiro. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II ha sido objeto de varios atentados y actualmente, cuánto ya lo hubieran asesinado si no estuviera de por medio Dios, si no estuviera de por medio de la Virgen Santísima y sus ángeles para resguardar la vida de este penúltimo pontífice. Pedro Miguel Amet, en su presentación al artículo de investigación de Jesús López titulado La incógnita, Juan Pablo I, mira cómo lo escribió y cómo también dice él, con motivo de la citada fecha, 7 años de la muerte de Juan Pablo I, publicamos en este número un informe de Jesús López, cuyas conclusiones, apoyadas en datos recopilados por él y otros, son escalofriantes. Ante estos datos hay dos actitudes: la del avestruz, alegando que la Iglesia no debe ser analizada con criterios del mundo y que hay que huir de toda investigación por tratarse de un papa, y la de la luz, que no tema a la búsqueda de la verdad para que ésta brille en todo su esplendor. Los que se escandalizan ante el posible asesinato de un papa ignoran la historia de la Iglesia e incluso ocultan una cara de la actualidad. Juan Pablo II ha sido objeto de varios atentados, uno de los cuales le alcanzó a su integridad física. Últimamente, como es sabido, ha sido públicamente amenazado por las Brigadas Rojas italianas. Sean o no concluyentes las pruebas que aduce Jesús López en su informe, la figura del breve Papa Luciani crece con el tiempo. Parece evidente que quería emprender serias reformas y un drama sin esclarecer aleteaba detrás de su sonrisa. ¿No va siendo hora de que se emprenda una investigación oficial para que se despejen todas las incógnitas? Sería el mejor homenaje a aquella evangélica fragilidad que recuerdo al asomarse al balcón de la basílica,
nos hizo llorar a no pocos creyentes que estábamos aquel día en la plaza de San Pedro. Mira, pues bien, ahora tenemos, hermano, una idea de la lucha física y espiritual que existe por el poder de la Iglesia y que muchos que no sabemos interpretar mal las cosas y que muchos que no saben, hermano, interpretan mal estas cosas. Es una verdadera lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, pero lo interesante y lo relevante es que aunque aparentemente la Iglesia pierde y sus miembros fieles son asesinados, ella nunca hasta el momento ha sido derrotada, ni el mal ha tomado posesión de ella. Como hemos visto, hermano, en varias ocasiones, no se ha dudado en asesinar al mismo Papa. Así será al final de los tiempos. Uno de estos infiltrados, ya sea marxista o masón, puestos ahí por Satanás, será quien cumpla el papel de esta segunda bestia, que es el falso profeta, esa bestia de la tierra. Después que el anticristo asesine el último papa, lo pondrá como reemplazo y a este hijo de Satanás, y será su mano derecha en su gobierno de violencia, en su gobierno de terror. Hermano, nuestra iglesia está en ruinas, nuestra iglesia, hermano, necesita nuestra oración. La masonería, el marxismo, el homosexualismo se infiltró en nuestra iglesia y esos son los gritos de María Santísima, que huyamos de la Gran Babilonia, que seamos fieles al Papa, fieles a la iglesia, que entremos al movimiento sacerdotal mariano, que roguemos al Padre para que envíe obreros, para que la cosecha sea abundante. Al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Tú, hermano, tiene que estar con los ojos y oídos abiertos. La iglesia, hermano, se va a dividir, pero no va a ser destruida. Pero hermano, habrá una gran guerra en la sociedad, esta gran Babilonia, con toda esa filosofía de Kant, de Hegel, marxismo, con Freud, con esa sociedad permisiva, esa sociedad egoísta, esa sociedad que en los últimos tiempos está queriendo destronar a Dios, colocándose él mismo como un Dios, colocando al Estado, al dinero, al placer, el poder. Vienen tiempos difíciles para la sociedad, para la iglesia, y el reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lograremos entrar. María Santísima nos llama a la oración, a la penitencia, nos llama a rezar el rosario, nos llama a que huyamos de la Gran Babilonia, que nos preparemos, nos santifiquemos, que usemos los sacramentos, que son la principal fuente de gracia. Momentos difíciles para nuestra iglesia, oremos por el Papa, que nos envíe papas santos, que nos envíe sacerdotes santos, capacitémonos, preparémonos, y el arma más grande que tenemos, hermano, es la oración, sobre todo ahí en la Eucaristía, ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Movamos y conmovamos ese corazón de Dios que quiere que nosotros nos salvemos. Recuerda, hermano, que la voluntad de Dios es que alcancemos el conocimiento de la verdad, que todos nos salvemos, pero necesitamos hacer a Jesús nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Hermano, es un momento de que le abramos el corazón a Jesús, que nos dé las fuerzas, que nos envíe sacerdotes santos, que nos llene de su Espíritu Santo. Y hermano, es el corazón de María Santísima, ese cenáculo moderno donde nosotros, como los apóstoles de los últimos tiempos, vamos a ser llenados del Espíritu Santo para que con señales, milagros y prodigios le demos guerra a esa gran apostasía, a esa gran Babilonia, para que, hermano, nuestra iglesia no sea más golpeada. Aunque al final de los tiempos, hermano, va a querer ser destruida por ese falso profeta, por ese falso anticristo. Hermano, nuestra iglesia ha sido infiltrada y necesita ahora más que nunca de nosotros. No te vayas a otras sectas, hermano, no te vayas a ninguna secta. Hermano, Jesús fundó una iglesia y dijo que las fuerzas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Yo creo en la palabra de Jesús y te invito a ti para que con este canto le proclamemos a esa gran Babilonia que Jesús es el Señor y que vive y que es el mismo de hoy y de siempre. Jesús es Señor, digámosle a esa gran Babilonia. Jesús es Señor.
Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor.